con tos, hoy nos va a tocar revisar algo que junto con la tos se explora. Cuando le preguntamos al paciente si la tos ocurre por accesos, a qué hora del día es más común, si produce datos acompañantes como sensación de desfallecimiento, cianosis y expectoración sobre todo. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a proyectar. La forma de expectoración más importante en el tórax viene siendo la que contiene contenido hemático, que es la hemoptisis. La hemoptisis es algo que puede decir todo el mundo, pues claro, eso viene en las vías respiratorias. A diferencia de que una gente a veces inexperta o a veces por la cantidad de sangre que se logra expulsar, lógicamente como comparten una vía común de expulsión al exterior, que es la boca, no sabemos si es hemoptisis o si es sangre que proviene del aparato digestivo. Otra razón por la que se puede confundir es por el hecho de que en su momento la sangre puede venir desde la nariz y ser masiva en cantidad intensa que acaba siendo deglutida y luego es tosida por el paciente o vomitada. Y entonces seguimos con la confusión. ¿Es hemoptisis? ¿Es hematemesis? ¿O es epistaxis? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Pues la epistaxis quizás sea la más fácil de diferenciar debido a que es un sangrado evidente que proviene de las vías respiratorias altas de las cavidades nasales. Sin embargo, cuando les digo que es muy importante, muy masiva, pues eso hace que en su momento tengamos dudas en algunos pacientes. Pero enfocándonos estrictamente en hemoptisis, voy a encargar una tarea más que quiero que por equipos me hagan un cuadro comparativo de las diferencias entre hemoptisis, hematemesis y epistaxis, ¿sí? Así alineaditos. Obviamente que lo pueden hacer así con presentación por vía computadora, como los primeros que me hicieron, que son excelentes. O igual incluso se aceptan cuadros de tipo manual, ¿sí? En los que pues también se ve que arrastraron el lápiz aunque lo hayan copiado de una pantalla. Entonces, que quede establecido para los que no están conectados aún, que queda como tarea un cuadro diferencial, así como les puse el del síndrome del ojo rojo, cuáles son las características de hemoptisis, cuáles son las características de hematemesis y cuáles son las características de epistaxis. Desde el sitio de origen, las características de la sangre que se expulsa, y aquí les voy a dar algunas pistas de lo que debe llevar ese cuadrito. Empezamos pues con hemoptisis. Por definición, hemoptisis es sangre expulsada por boca, pero que procede de las vías respiratorias. La etiología puede ser múltiple, como se va a ver en las siguientes laminillas. ¿Y sus características cuáles son? Primero, es de aspecto rojo rutilante. Eso es muy importante. Siempre va a ser rojo rutilante, que es sangre que proviene de las vías respiratorias y que de acuerdo a su cantidad, pues es fácilmente expulsada. Entonces, ese color es importante. Otra característica de la hemoptisis es que para poder ser expulsada al exterior, debe ser precedida de tos y sensación de cosquilleo en la faringe, ¿sí? Y la cantidad de sangre que se expulsa, para saber que viene de las vías respiratorias, generalmente trae burbujas de aire, ¿sí? Debe hacerse una diferenciación, como ahorita les decía en la introducción de este tema, con epistaxis, que sabemos que su origen es nasal, pero que debe tener ciertas características, con hematemesis, que es sangrado proveniente del tubo digestivo alto, y con gingivorragia. Lo de gingivorragia no quiero que la metan en el cuadro porque lógicamente que nunca se produce una gingivorragia masiva, aún en pacientes que utilizan anticoagulantes. Pero sí que la gingivorragia como tal, pues la detectamos rápidamente al momento de abrirle la boca al paciente cuando está en estado consciente o inconsciente, como un sangrado proveniente de unas encías con fragilidad de los tejidos, que por el solo hecho de ser explorados con una batelenguas, ayudados con una batelenguas y una lámpara, sangran fácilmente al tacto o al contacto.
Bueno, los sitios a partir de los cuales surge la hematemesis son tres. De la vía aérea, o sea, tráquea o bronquios, también puede ser desde la laringe, claro, del parénquima pulmonar, y ahorita vamos a ver las diferentes causas, o de los vasos del parénquima pulmonar, como en este caso las arterias pulmonares o bronquial. A final de cuentas, en ambos casos, pulmonares o bronquiales, son de origen vascular. Ahorita vamos a ver la razón por la que los vasos pulmonares pueden sangrar y la razón por la que el parénquima sangra o las vías aéreas. La hemoptisis de tipo bronquial generalmente es provocada por lesiones que erosionan a la pared del bronquio. Por ejemplo, un tumor que ya se metió a la luz del bronquio, que así se denomina tumor intraluminal. Y otra causa de hemoptisis de causa bronquial vienen siendo se me olvidó anotarlo aquí y es muy importante, son las bronquiectasias. ¿Alguien sabe qué es eso? Es por hipertensión pulmonar, la dilatación venosa de los vasos bronquiales. Bueno, las bronquiectasias son sacos que se le forman, completen ahí la palabra, bronquiectasias. Haz de cuenta que está un bronquio, se ramifica y hasta que llega hasta un bronquio finito, ¿sí? Se forman saculaciones que a veces son producidas por actos repetidos que modifican la presión intraluminal del bronquio. Esos actos pueden ser accesos de tos, por ejemplo, ¿sí? O procesos infecciosos que inflaman y debilitan la pared del bronquio. Cuando un paciente, sí se entiende el esquema, ¿verdad? Cuando un paciente tiene una saculación bronquial, que es el bronquiectasia, lógico que aquí la pongo muy cerca de la carina, pero no es así. Eso generalmente es en las divisiones del bronquio que alcanzan más de una docena, ¿no? O sea, el bronquio se va dividiendo en ramas cada vez más pequeñas bronquiales y ahí es donde se hacen las saculaciones, en las partes más débiles del bronquio, las que están muy adentro del parénquima pulmonar para conducción del aire. Esas bronquiectasias, voy a corregir la diapositiva y lo voy a agregar, son generalmente producidas por incremento de la presión intraluminal del bronquio en los accesos de tos, pero luego, como son sitios que mantienen epitelio en el interior, que es productor de moco, que ocupa el espacio del saco bronquial, pues luego el moco tiene que subir y expectorarse. Y entonces, lo que causó la bronquiectasia, que la causa más común es tos crónica, acaba siendo también consecuencia de la necesidad de expulsar las secreciones. Entonces entras en un círculo, ¿no? Lo que provocó la bronquiectasia después necesita expulsar el contenido de la bronquiectasia e incrementa la tos. Entonces es un círculo vicioso. Las de causa alveolar son asociadas a vasculitis o no asociadas a vasculitis. Ejemplos de enfermedades asociadas a vasculitis son enfermedades autoinmunes graves como el Goodpasture, la granulomatosis de Wegener o la enfermedad de Churg-Strauss. Esas las van a ver cuando lleguen a neumo o en inmunología, ¿sí? En la inmunología clínica. Pero de alguna manera debemos estar en el entendido de que esas enfermedades que se asocian a vasculitis son formaciones granulomatosas pulmonares altamente vascularizadas que pueden sangrar. Ahora, en las que no tienen asociación a vasculitis o sin vasculitis, pues hay algunas enfermedades como la hemosiderosis, que es una enfermedad metabólica que puede provocar también la aparición de hemoptisis de origen alveolar, ¿sí? La trasudación en el alveolo, esto ocurre solamente en casos como el edema pulmonar agudo. El edema pulmonar agudo ocurre cuando un paciente, como causa más común, en el ventrículo izquierdo existe un obstáculo para la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, ¿sí? Debido a hipertrofia del ventrículo, a enfermedades valvulares del corazón o a un problema a nivel de la aorta,
que hace que esté bloqueada la salida de la sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, eso hace que la sangre retorne la presión hacia los pulmones. Y en ese retorno hacia la presión pulmonar se produce una congestión vascular pulmonar, que es la causa de la disnea, que cuando llega a condiciones críticas hace que la sangre se salga de un vasito cercano a un alveolo, invada al alveolo, ¿sí? Y provoque una expectoración que al inicio es de tipo rosado y después llega a ser una franca hemoptisis, ¿sí? Entonces, esa es la causa de tipo hemodinámico que puede causar hemoptisis proveniente del parénquima pulmonar. Y la otra es la necrosis de abscesos o tumores. Cuando un tumor parenquimatoso pulmonar si sufre un proceso de licuefacción debido a una enfermedad infecciosa que se le agrega al tumor y lo pudre, pues entonces sangra el epitelio y puede producir expulsión de sangre al exterior. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda o pregunta? Bueno, nos quedamos en las causas de origen bronquial. Voy a corregir ahorita la diapositiva, porque acuérdense que nos debemos basar mucho en el contenido de las diapositivas para efectos de responder una evaluación. Y no es malo darles la pista, ¿no? Bueno, Querías preguntar algo. escucho. Bueno, entonces, ¿la bronquiectasia es causada por tos crónica bueno, se forman... Es que no entendí bien la Sí. bronquiectasia. A ver, el principal mecanismo que te describí es la tos. Si un paciente tiene un bronquio que se debilita por el esfuerzo de toser, ¿sí? Debido a que para toser necesitas incrementar la presión de los tejidos respiratorios para poder lograr la expulsión del aire al exterior con una expulsión violenta. Acuérdate, en la definición de tos dijimos que era la expulsión violenta del contenido del árbol respiratorio, con o sin secreción. En este caso, con secreciones con moco. La tos debilita la pared del bronquio y es la causa principal, pero no es la única. Existe también una causa genética. Por ejemplo, hay una enfermedad, a ver, esa les encargo que la consulten, ¿sí? Que es un síndrome que se acompaña de sinusitis, bronquiectasias, ¿sí? Y dextrocardia. A ver cómo se llama ese síndrome. Busquen las causas de la hemoptisis que se asocian con bronquiectasias y van a ver que se van a encontrar con ese síndrome raro de tipo genético. Fíjense, simplemente son puras cosas raras, ¿no? Como la dextrocardia, el corazón en posición anómala y cómo se llama el síndrome, ¿sí? Y ahí en ese, pues es una causa genética, o sea, el niño desde el momento del nacimiento ya trae dilataciones saculares del bronquio, pero generalmente son adquiridas por procesos infecciosos repetitivos. Lógicamente que al haber procesos infecciosos repetitivos hay hipersecreción de moco y la mejor forma de expulsar el moco es tosiendo. Entonces, una tos prolongada o repetitiva puede debilitar la pared del bronquio y generar la formación de saculaciones, que vienen siendo las bronquiectasias. ¿Se entendió? Sí, doctor. Hasta ahí es la formación. Entonces, la bronquiectasia como consecuencia de una tos persistente. Pero luego después esa bronquiectasia es un saco que acumula secreciones respiratorias. Y la única forma de expulsar las secreciones al exterior existe a través del movimiento de los cilios del árbol respiratorio que hacen que suba el moco progresivamente hasta un sitio en el que la mayor parte del moco lo deglutimos, no lo sacamos al exterior expectorando o escupiendo. Generalmente durante la noche una buena parte del moco que se produce en el árbol respiratorio pasa del árbol respiratorio al aparato digestivo. Pero resulta que el paciente que tiene bronquiectasias tiene problemas con los cilios, que son las estructuras anatómicas y histológicas que hacen que suba el moco hacia la superficie más alta del árbol respiratorio. Y entonces, la única manera de expulsar las secreciones es a través de accesos de tos. Y cuando el paciente tiene accesos de tos, pues
vuelve a entrar al círculo de que más tos, más saculaciones bronquiales. ¿Sí? ¿Ya te quedó claro? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, la clasificación de la hemoptisis, grábense bien esto porque también siempre se les pregunta, ¿sí? Puede ser leve, y aquí estamos hablando de que a un paciente que tú internas para estudio de hemoptisis, le pones un frasquito con agua y el agua, para que no se peguen las secreciones que el paciente expectora, ¿sí? Y el agua debe estar medida. Haz de cuenta que tú dices, a ver, le voy a poner un frasquito con 200 mililitros de agua para que no se peguen las secreciones. Esa cantidad ya está medida. Y luego a las 24 horas o por turno se vacía y tú calculas qué tanta sangre expulsó el paciente que hizo aumentar el volumen que estaba inicialmente en el frasco, ¿sí? Entonces, así es como se mide la hemoptisis. La hemoptisis les parecerá exagerado, pero eso es necesario para poder clasificarla. Cuando alcanza solamente 250 mililitros en 24 horas, pues es un paciente que tiene una hemoptisis que se considera leve. Cuando la hemoptisis es moderada es de 250 a 500 mililitros. Cuando es severa es entre 500 y 600 mililitros. Y cuando es fulminante es más de 600 mililitros. Aquí existe el riesgo inminente de muerte debido a que ¿cuánto es el espacio aéreo anatómico? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Hay conceptos que se llaman espacio aéreo anatómico y espacio aéreo fisiológico, ¿no? Creo que el anatómico, A ver, no sé si eran 150 mililitros. ¿qué les parece si mañana me dan la respuesta del síndrome que se acompaña de sinusitis, bronquiectasias y dextrocardia? ¿Sí? Esa es una. ¿Y qué les parece si mañana me dicen, al empezar la clase, cuánto es el espacio aéreo anatómico? ¿Sí? Sí, doctor. Porque, Ok. digo, yo, Sí, no, doctor. yo generalmente no, digo, los respeto mucho y no me expreso mal. En privado sí, así en público no. Y les tengo que decir que una respuesta con otro profesor de me parece, se los estarían comiendo vivos, ¿verdad? Eso de me parece no, ¿eh? Yo creo que debemos tener el dato cierto, porque eso genera dudas, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta que si un volumen como esto se considera masivo o fulminante, es porque puede inundar el árbol respiratorio y con ello provocar asfixia del paciente, ¿sí? Debido a que obviamente que la cantidad de aire que puede caber en un espacio aéreo anatómico es menor que esto, ¿no? Para que esto lo inunde, pues ya nomás para sacan sus conclusiones. Entonces, esta clasificación es importantísima para efectos de saber que un paciente que está expectorando a ese nivel, pues se puede morir súbitamente por inundación del árbol bronquial con sangre y pues es igualito, equivalente a una asfixia por inmersión o ahogamiento, ¿sí? Bueno, ese vean es un pulmón con bronquiectasias. Un pulmón que tiene bronquiectasias son las saculaciones bronquiales de diverso tamaño. Los podrán ver como ese, que son muy chiquititas, pero todavía otras más pequeñas en ese, ¿sí? Aquí, y unas grandotototas como aquí, ¿sí? Entonces, lógicamente que estas son áreas de dilatación bronquial anormal de una autopsia de un pulmón con bronquiectasias. Pues la clase no es ni de patología ni de neumología, pero para poder entender el origen de las cosas sí es importante que les muestre las imágenes. Aquí está, este es un estudio viejísimo que se hacía antes para determinar las bronquiectasias. Yo les digo que parece un árbol seco en invierno adornado con foquitos, ¿no? O sea, como si estuviera el tronco, como si estuvieran las ramas
del árbol, nomás que invertido, ¿sí? Y luego todavía si le pusieras foquitos, esos foquitos son las saculaciones que corresponden a las bronquiectasias, ¿no? Sí, no sé si las logran ver aquí, que son ahí está, aquí están muchísimas bronquiectasias. Para poder hacer este estudio, que ya no se utiliza, y le daba al paciente, se le metía una cánula delgadita en las vías respiratorias, aquí se alcanza a ver la tráquea, ¿sí? Una cánula milimétrica se dirigía hacia el bronquio, en este caso al derecho, y ahí se inyectaba medio de contraste hidrosoluble para que se fuera hacia los bronquios y permitiera el dibujo de esta imagen que desde el punto de vista médico pues es muy valiosa, ¿no? Porque demuestra claramente los bronquios con sus dilataciones saculares que seguramente hacían que el paciente tuviera infecciones recurrentes de las vías respiratorias por infección de las secreciones acumuladas, más aparte tos crónica y posiblemente hemoptisis. Eso es las consecuencias de las bronquiectasias. Y este estudio se llamaba broncografía. Ya no se practica porque, para empezar, pues tiene sus riesgos eso de meterle líquido al espacio aéreo, ¿sí? Broncografía. A mí todavía me tocó, cuando estuve haciendo el internado, ver estudios de broncografía. Ahorita, pues ya existen métodos. En ese entonces no había tomógrafo. Por una parte me da pena decirlo porque pues ya dirán, chico, pues este ya está más viejo que nada, ¿no? Y como ustedes ya están acostumbrados al tomógrafo, al ultrasonido, al resonador, al PET, porque son métodos de diagnóstico muy recientes o relativamente recientes. El tomógrafo no tanto, el tomógrafo ya tiene pues fácilmente casi 40 años de que surgieron los primeros aquí en México, ¿no? Pero ahora se sustituye este estudio por una tomografía que se llama de cortes finos. En una tomografía de cortes finos quiere decir que son cortes a medio centímetro y con eso se detectan las bronquiectasias sin necesidad de inyectarle contraste en el árbol bronquial. ¿Se comprendió el estudio y la finalidad que tenía antes? Sí, doctor. Pues Sí, cuando doctor. no había tomógrafos teníamos que tomar placas simples del tórax. Esta placa, aparte, es una placa de un paciente seguramente con enfermedad pulmonar crónica. Los semidiafragmas están abatidos en lugar de verse cóncavos hacia la parte superior. Los pulmones hiperclaros, eso también, y el corazón muy pequeñito, se llama corazón en gota, ¿sí? Eso también son datos de que hablan de una enfermedad pulmonar crónica. La hemoptisis y el cáncer broncogénico. Hasta ahorita hemos dicho que hay causas de hemoptisis que son benignas, como la hemoptisis por bronquiectasias, pero también les señalé como único dato en la diapositiva de que a veces existían tumores, como este que está aquí, que si se fijan es diferente el aspecto del tejido pulmonar. Aquí se ve la cisura, ¿eh? Sí, es diferente el aspecto del tejido pulmonar, entre comillas, normal, y el tejido invadido por un tumor. Obviamente que es un corte de una autopsia, un corte macroscópico del pulmón, en el cual se ve invadido por un tumor. Cuando un tumor invade la luz de un bronquio, lo erosiona y puede producir como dato principal hemoptisis. Cuando eso ocurre, ahora existen otros métodos que también, eso sí me tocó desde el internado hace 41 años verlo, ¿sí? Que el paciente se le metía una sonda endobronquial que es de fibra óptica y por la cual se puede, además de analizar a través del bronquio principal hasta donde se pueda llegar con el broncoscopio, además de analizar el tejido endobronquial, a veces se llega hasta la luz de un tumor que está erosionando un bronquio, ¿sí? Y de ahí se tomaban hasta muestras, ¿no? Muestras de lavado bronquial con citología, con un cepillito especial, y se manda a revisar a ver si dentro de la expectoración que va ascendiendo o dentro de las secreciones hay células malignas. Claro, en un paciente con hemoptisis no todo es cáncer. A veces desde una placa simple se puede ver en un pulmón, lógicamente,
Se puede ver pues una bolota, como aquí en este caso, ¿no? Que tiene una bola apical del pulmón, seguramente por el tamaño de la cisura del pulmón derecho, ¿sí? Y la hemoptisis, hay otra causa de nuestra, lamentablemente da pena en este avance tecnológico y avance humanístico y avance financiero de las naciones, que todavía existan enfermedades de fácil contagio de tipo infeccioso. Y lógicamente que aquí está una tuberculosis pulmonar con fibrosis alrededor de una caverna. Cuando el tejido se erosiona por la presencia de una caverna tuberculosa, lógicamente que puede ser lábil y con riesgo de sangrado en su epitelio. Entonces eso pues logra ser expulsado hacia el exterior a través de la expulsión de sangre en las vías respiratorias, que esa es la definición de la hemoptisis. Y esto es un fibrotórax. Cuando ya se resolvió una caverna, el pulmón queda achicharrado o contraído y deja de ser esa esponjita elástica que permitía la captación de aire y luego que se contraía para expulsarlo cuando ya se logró el intercambio gaseoso. Entonces, en un paciente que tiene tuberculosis, pues puede tener cambios de fibrotórax en las zonas en donde el bacilo causó reacción inflamatoria y cicatrizal consecuente. Doctor, Sí, es que ahorita me quedó la duda cuando dijo que las bronquiectasias son benignas. ¿Se refiere a que, o sea, no son cancerosas o a que no se necesita dar un tratamiento? ¿O a no. qué se refiere con benignas? No, el benigno es que no es neoplásico, ¿sí? O sea, la hemoptisis, ¿qué te debe interesar? Cuando un paciente te dice y se te presenta en la consulta porque expulsó sangre al momento de toser, pues lógicamente que es un signo de alarma. Puede ser algo que no lo va a matar propiamente por un cáncer, que puede ser hemoptisis por tuberculosis o hemoptisis por bronquiectasias, o algo ligado con un cáncer, como el caso del cáncer broncogénico, sí que es el más común de las variantes de cáncer del pulmón. No es el único, es una de las 5 variedades de cáncer pulmonar que se conocen, ¿sí? No, al decir benigno me refiero a que no es enfermedad neoplásica maligna, nada más, ¿sí? Pero lógicamente que a nadie le deseo que tenga bronquiectasias, menos si son tan abundantes. Por el riesgo de hemoptisis, por las infecciones acompañantes, pues es un problema serio. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Bueno, quise expresarme más con hemoptisis debido a que la hemoptisis es por naturaleza más grave, expresa fenómenos más graves. Existen otros tipos de expectoración más común, como la mucoide, que puede ser de aspecto hialino o transparente, de aspecto blanco, que hasta aquí todavía estamos hablando de que no hay proceso infeccioso agregado, y cuando cambia a gris, a marrón, pues ya cambia a una expectoración más patológica. El hecho de que la expectoración se vuelva gris o verdosa no quiere decir forzosamente que haya infección, simplemente quiere decir que existe una carga de células inflamatorias importante en la expectoración si se pudiera analizar en un extendido frotis, que hace suponer que existe una reacción del tejido del cual proviene la expectoración que hace que exista una carga celular importante. Aquí, ese tipo de expectoración mucoide que puede cambiar de hialino, blanco o gris, todavía estamos hablando de que no hay infección asociada. Y esa la podemos ver en episodios de rinitis o bronquitis de tipo alérgico, ¿sí? ¿Por qué en rinitis hay expectoración? Primero porque la nariz también pertenece al aparato respiratorio y muchas veces el moco no fluye por delante de la nariz, ¿sí? O sea, no fluye, sino que la nariz, a través de las coanas, a veces fabrica moco en los senos paranasales o en la misma nariz y parte más moco hacia el árbol respiratorio o al digestivo que el moco que fluye
hacia el exterior a través de las fosas nasales. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Entonces, en episodios así de un paciente que tiene ese tipo de problema, a eso se le llama descarga nasal posterior. Y eso es típico de los procesos alérgicos y va a hacer que el moco tenga cualquiera de estas características: transparente, blanquecino o gris. El moco, que también se puede producir en una enfermedad que ya se las mostré antes en una radiografía al hablar de tos y de restricción pulmonar, es el moco adherente escaso, blanquecino, que se produce en la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad crónica sin solución en la que el tejido pulmonar está sustituido por tejido de tipo cicatrizal en el intersticio del pulmón, no en los alveolos, y que va a provocar que la expectoración sea escasa y muy pegajosa. La expectoración francamente purulenta es la de aspecto amarillo o verdoso en procesos infecciosos de las vías respiratorias desde la nariz hasta los bronquios y el alveolo. Lo mismo se puede presentar en una rinitis mixta, alérgica infecciosa, que en una laringitis, que en una bronquitis o en una neumonía. Entonces existen muchos puntos a partir de los cuales se puede fabricar exceso de secreción mucosa, pero lo que te da la pauta de que se trata de un proceso infeccioso es amarillo, marrón u ocre, ¿sí? Y aparte la expectoración abundante, que lógicamente va acompañando los accesos de tos. Hemoptisis es diferente de hemoptoico. Hemoptisis es sangre franca, expulsada por la boca, pero que proviene de las vías aéreas. Hemoptoico es moco con estrías de sangre. Sí se capta la diferencia, ¿verdad? O sea, si pudiéramos describir la hemoptisis es pura sangre. En cambio, la expectoración hemoptoica es moco mezclado con sangre en escasa cantidad. Lógicamente que ya eso debe llamar la atención. Y este término, grábenselo bien, el denominado vómica, es un moco excesivamente purulento y fétido, debido a que frecuentemente está asociado con infecciones mixtas, aerobios y anaerobios, y que se caracteriza por ser parte de un proceso grave como un absceso pulmonar. Los abscesos pulmonares no se forman de la nada. Generalmente la enfermedad que los precede viene siendo una neumonía mal atendida o que no respondió al tratamiento que se le dio inicialmente. Y entonces se produce una destrucción del parénquima pulmonar, que ahorita les traigo aquí una diapositiva que va a provocar modificaciones visibles desde una placa simple. Ahí está un absceso pulmonar. Vean, este es el parénquima pulmonar normal, ¿sí? Vean cómo tiene un aspecto así predominantemente negruzco por la captación del aire. En cambio aquí hay zonas o manchones como nubes blancas, ¿sí las alcanzan a ver? Sí. Que esos son condensaciones del pulmón. Y aquí existe una cápsula que está envolviendo una burbuja que tiene parte aire y parte líquido. Es un nivel denominado hidroaéreo. Y esa cápsula gruesota, ese es un absceso pulmonar con nivel hidroaéreo. ¿Sí? Eso, ahorita en esta época existen muchos antibióticos súper efectivos que evitan que al paciente se le trate como se trataba antes, como en una lobectomía, que le quitaban todo el lóbulo superior del pulmón, por ejemplo. ¿Sí? Ahora los antibióticos, el drenaje postural que facilita la expectoración, hacen que el paciente pueda resolver el problema en forma conservadora. No se les olvide que el absceso pulmonar produce una expectoración sumamente fétida, ¿sí? Y abundante, que tenemos que poner al paciente en cierta posición que permita la expulsión de la flema purulenta y pestilente que se denomina vómica, ¿sí? Como que casi es un hecho que quien le perciban una expectoración abundante antes de tomarle una radiografía de un aspecto muy desagradable que se percibe desde que entras a la sala de revisión del paciente,
porque la acumulan generalmente en los riñones, que vienen siendo esos cosas que les dan en los hospitales, pues desde una sala privada de un hospital fifí hasta una sala pública donde hay hasta 6 pacientes en una sola sala, como en los hospitales institucionales IMSS o ISSSTE, que tiene 3 camas, u otros como el Hospital General, que tiene un montón de camas en una sola sala. Pues imagínense entrar a una sala donde huele así pestilente, pues lo más seguro cuando el paciente entró por un problema respiratorio es que se presuma la posibilidad que tenga un absceso pulmonar, que luego lo confirmas a través de una radiografía. Doctor, Escucho. con el antibiótico no se tiene que drenar el absceso ya. No, se le hace una terapia que se llama drenaje pulmonar, que es terapia respiratoria. Haz de cuenta que este paciente lo acuestas sobre su lado izquierdo, le dices que permanezca así la mayor parte del tiempo y notas cómo, acuérdense que anatómicamente el bronquio derecho tiene una caída más pronunciada. Estoy exagerando, que el bronquio izquierdo, está más con tendencia a la horizontalización. Aquí el absceso está en el lóbulo superior del pulmón derecho y lógicamente que pues una rama bronquial es la que está alimentando de aire a este absceso. Y si lo pones al paciente recostadito sobre su lado izquierdo y le dan palmaditas en la espalda y eso para que faciliten la expectoración, nebulizaciones y demás, pues el paciente va a expectorar y va a sacar el contenido de aquí. Y luego si le das un triple esquema de antibióticos que incluya uno que actúe sobre los anaerobios, más otros 2 que cubran gram positivos y gram negativos, y pues ya lo puedes curar con pura terapia conservadora, sin necesidad de cirugía. Lo que mostré antes de quitar una parte del pulmón era lo que se hacía antiguamente cuando no se disponía de antibióticos efectivos. Ok, doc, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿hasta aquí está comprendido? Porque ya lo que sigue es esto dolor torácico y ahora me tendría que regresar al tema de disnea. No quisiera dejarlo incompleto. Doctor, con lo que ahorita dijo, ¿Cómo dices? Perdón. ay, creo que también habló Luis Mario. Sí. A ver, los escucho. Bueno, le quería preguntar, doctor, de lo que ahorita dijo que se pone el paciente del lado izquierdo, ¿siempre se pone de ese mismo lado o se pone así como contralateral? No, depende de la ubicación del absceso. Si el absceso es del lado izquierdo, pues se va a poner acostado sobre el lado derecho para facilitar el drenaje bronquial. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ayer vimos parte de esto de lo de la disnea, ¿no? Pero como acabábamos de ver lo de tos, me quise ir hasta expectoración para ligarlo con la tos, porque tos y expectoración van de la mano, ¿no? Frecuentemente. No recuerdo ayer, sí vimos esto, ¿no? De la disnea y el incremento de la frecuencia respiratoria por causas no respiratorias, como la acidosis metabólica, como la hiperventilación fisiológica del ejercicio o de las emociones o de la hipoxemia en el ambiente, ¿sí? La disnea de las enfermedades respiratorias primarias o defectos de la caja torácica y la disnea de origen cardiovascular. Todo esto sí lo revisamos. Las diferencias semiológicas de acuerdo a la etiología, ¿sí? Aquí está. Sí, también. Aquí fue lo que sí vimos, esto de la etiología. Déjame nada más ver unas 2 o 3 diapositivas. Bueno, aquí dije que este era un diagnóstico diferencial de disnea respiratoria. Entre disnea respiratoria y disnea cardíaca basados en las causas que la producen, ¿sí?
Sí analizamos ayer que las disneas de tipo respiratorio son por enfermedades de las vías respiratorias, como los bronquios. En el caso del asma, incluso explicamos cuáles eran los 3 factores que concurrían en un paciente asmático. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le pasaba al bronquio de un asmático? El edema, la compresión de mocos. El bronquio se cerraba, producía un gran edema y pues en general pues, se producía batallaba para poder expulsar el aire debido a la estrechez del mismo bronquio. Así es. Que era obstructivo. Y luego el otro era de moco. Así es. Entonces son 3 características: broncoespasmo, edema de la mucosa, que es la causa más ligada a los procesos de hipersensibilidad del bronquio por enfermedad alérgica, el broncoespasmo, el edema de la mucosa y la otra causa era la hipersecreción de moco. Las 3 cosillas que le pasaban al paciente asmático. Y al paciente con EPOC, pues tiene exacerbaciones del EPOC. El EPOC es una enfermedad que no se cura, está caracterizada por bronquitis crónica, enfisema o una combinación de ambas. Es difícil encontrarse un EPOC puro por bronquitis o puro por enfisema. Generalmente tiene participación de los 2 tipos de afectación crónica respiratoria y bronquial. Y estos pacientitos tienen exacerbaciones que generalmente coinciden con ciertas épocas del año, que se llaman exacerbaciones estacionales. Y lógicamente que te das cuenta de que el paciente tiene una agudización de una enfermedad crónica, que eso quiere decir la C, crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando el paciente presenta disnea, accesos de tos y la presencia de hipersecreción mucosa. Entonces, aquí estamos hablando de enfermedades del árbol respiratorio o del parénquima pulmonar, enfermedades de la pared torácica como la cifoescoliosis o los efectos neurológicos adquiridos de tipo inmunológico infeccioso como el Guillain-Barré, ¿sí? Y las enfermedades del parénquima pulmonar como la neumonía, la telectasia, etc. En cambio, en la disnea cardíaca explicábamos que el flujo retrógrado de sangre que no se puede vaciar de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo hace que se regrese la presión de la sangre hacia el pulmón, que se congestionen los capilares y que en la zona donde existen intersticio y un área entre el capilar y el alveolo se vea reducida y le vaya comiendo espacio al alveolo con un capilar engrosado y con hiperflujo por congestión vascular pulmonar. Se pierde el intersticio y entonces el alveolo se vuelve más chiquito y no le alcanza el aire inspirado para satisfacer las demandas de oxígeno y ya queda así, por ejemplo, ¿sí? Con un capilar engrosadote y sin intersticio. Entonces el paciente pues, va a tener que respirar más veces por minuto para poder compensar esa dificultad de entrada del aire al alveolo, ¿sí? Las vasculopatías pulmonares como la hipertensión pulmonar primaria, la tromboembolia pulmonar, que expliqué cuál era el mecanismo, que generalmente provenía de una trombo que viene de las venas profundas de las piernas y que dependiendo de su tamaño, si es un gran trombo, tapa la pulmonar bruscamente y ahí se muere el paciente. Si es un trombo de mediano o pequeño tamaño, pues va a viajar por la circulación, por la arteria pulmonar y se va a estancar en un sitio del pulmón, ¿sí? Después de que llegó por la arteria pulmonar. Bifurcada. Llega a uno de los pulmones, a una de las ramas, y aquí se estanca y eso produce un problema de embolia pulmonar que va a causar una disnea de aparición súbita, un incremento de la frecuencia cardíaca y un aumento de las presiones del ventrículo derecho. Y eso va a provocar problemas de disnea. Y las enfermedades del pericardio, que ayer también las explicábamos, que si el pericardio se inflama y produce exceso de líquido, se produce un taponamiento cardíaco o tamponade,
y eso hace que el corazón no pueda recibir sangre en diástole y que esté entorpecido para contraerse y bombear sangre en sístole y provoca un colapso circulatorio en el paciente, pero antes el aviso es la aparición súbita de disnea. Doctor, tengo una duda. ¿La hipertensión pulmonar primaria puede provocar hemoptisis? Sí, sí. Es un paciente que tiene hipertensión pulmonar primaria, va a tener congestión del árbol arterial bronquial y también, perdón, del lecho capilar pulmonar y con ello pues tiene invasión del alveolo y riesgo de hemoptisis. ¿Sí? Bueno, aquí estaba una imagen de enfermedad parenquimatosa pulmonar, que sí la vimos ayer, que es la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad del intersticio. Les explicaba que eso pasaba mucho por exposición a algunos elementos sintéticos y a elementos de la naturaleza que se utilizaron mucho tiempo para fabricar receptáculos de agua como tinacos, que era el asbesto, y que el asbesto en los que trabajaban fabricando los tinacos de asbesto se les hacía con mucha facilidad fibrosis pulmonar. Me tocó ver el caso de una señora que trabajaba en la maquila fabricando prendas de mezclilla, que les das un cubrebocas desde aquel entonces y les dan una careta para que no les entren pelusas del algodón, que si se logra filmar, si andan un montón de pelucitas en el ambiente. Y esta paciente tenía hipersensibilidad y desarrolló fibrosis pulmonar por exposición a algodón. Y a eso se le llama bicinosis, con B grande, ¿sí? Entonces, esa es una forma rara de enfermedad autoinmune que provoca alteraciones en el intersticio y pues que hace que el pulmón tenga cambios fibróticos que restringe la capacidad de recepción y expulsión del aire, y eso pues lógicamente que condiciona una disnea de causa respiratoria. Aquí está el enfisema. Fíjense cómo los semidiafragmas están aplanados o abatidos, cómo el corazón se vuelve finito o en gota, ¿sí? Y cómo el espacio del tórax es incrementado en sus dos ejes, el longitudinal y el transverso. Si ven este espacio entre el esternón, parece un pecho de paloma, ¿sí? Y el corazón que está aumentado, de todo ese espacio de aire. Y el pulmón, que aparentemente se ve hiperaireado, el defecto del enfisema es la destrucción de las paredes alveolares, y en lugar de tener alveolos independientes, tiene grandes alveolos, pero no por grandes son mejores, sino que son defectuosos y no permiten una captación adecuada del oxígeno en la transmisión del aire inspirado hacia la circulación capilar, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y esto hace que el paciente tenga, por consecuencia, incremento del número de respiraciones por minuto y aumento del trabajo respiratorio, que eso se denomina disnea, que dijimos que la definición popular podría ser sed de aire, ¿sí? Pero que en realidad pues es un incremento del trabajo respiratorio con la necesidad imperiosa de captar más oxígeno debido a condiciones patológicas de diversos tipos, pulmonares, cardíacas o hasta psicógenas, ¿sí? Ahí les señalé lo que se veía en la radiografía. A mí alguien una vez me dijo, bueno, y tú si les das propedéutica, ¿por qué les señalas los cambios radiológicos? Porque son médicos y porque lógicamente desde ahorita pueden ir conociendo algunos aspectos de una materia que antes se llamaba propedéutica radiológica, que se daba en tercer año, ahora se llama imagenología. Y bueno, no está por demás que ya vayan conociendo algunos cambios típicos de ciertas enfermedades. Hay deformidades restrictivas del tórax. Fíjense cómo este tórax tiene una columna que sigue una curvatura grosera, ¿sí? Como tiene un hemitórax aparentemente que es el que funciona mejor, que es el izquierdo, y eso que funciona mejor y está bien chafa. Ahora imagínense el derecho, que está todo modificado tanto en los espacios intercostales por la posición de la columna. Es un paciente que si lo ves de lado, pues va a tener un tórax sifótico, ¿verdad? Así. Y lógicamente que ese paciente
pues va a tener una restricción respiratoria, debido a que el diafragma no tiene espacio hacia donde producir el hueco suficiente para que los pulmones se expandan. Y es un paciente que puede tener disnea por restricción del volumen pulmonar, ¿sí? Y el pulmón no es el enfermo en este caso, pues es el esqueleto que conforma la caja protectora del tórax, que son costillas, columna, músculos intercostales. Entonces, todas las estructuras del corazón pues, se ven desplazadas. Si un paciente tiene una torpeza circulatoria por deformidades esqueléticas de esta clase, va a acabar teniendo después problemas de alteración vascular pulmonar también. ¿Se comprendió el concepto? Sí, doctor. Sí. También puede producir restricción pulmonar el hecho de que una persona tenga una enfermedad como el derrame pleural. Aquí en el derrame pleural, si se fijan, la distribución del líquido cuando está libre entre la pleura visceral y la pleura parietal va a adoptar siempre en su borde superior una distribución que le llaman distribución parabólica. Y esa distribución parabólica se llama la línea parabólica de Damousseau, que fue una descripción clínica que después adoptaron los radiólogos para decir que esto es un derrame libre en el espacio pleural, ¿sí? En la forma parabólica de distribución del líquido libre adentro del hemitórax. No se distingue el diafragma, como aquí. Sí ven el cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. No se distingue el hemidiafragma. Esto está completamente denso y homogéneo y no se ve el borde derecho de la silueta cardíaca, como aquí. Si se fijan, este es un derrame pleural y está empujando las estructuras del mediastino hacia el lado contrario debido al aumento de la presión adentro del hemitórax derecho. Lógicamente que este paciente tiene 1/3 del pulmón derecho funcional y todo el pulmón izquierdo bien. Si está sentadito y sin hacer nada, no va a tener síntomas. Pero si lo pones a caminar o a subir 3 escalones, este paciente lógicamente que va a tener disnea, ¿sí? Y esa es una disnea de tipo por enfermedad parenquimatosa pulmonar o pleural. En este caso es pleural, aquí. Y acá pulmonar cuando el paciente tiene una neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre el derrame desde el punto de vista radiológico y la neumonía? Pues que aquí se ve homogéneo, todo parejito blanco, y aquí se ve heterogéneo, que tiene espacios aéreos dentro del hueco, dentro del espacio ocupado por secreciones pulmonares alveolares y bronquiales, que esto es una neumonía, ¿sí? Pero lógicamente que ahí el paciente también, cuando está acostadito, pues no pasa nada, ¿sí? Pero cuando lo pones a caminar, pues te va a decir que se agita, ¿sí? O sea, que le falta el aire. Bueno, el paciente así te dice, me agito, ¿sí? Y hace rato vimos un cuadro en el que se hacía una diferencia de causas de disnea pulmonar y de disnea cardíaca, pero aquí las diferencias son fisiopatológicas y semiológicas. Este cuadro es muy importante. En la disnea cardíaca es de establecimiento gradual y progresivo. Eso es hacer semiología, analizar la disnea. ¿Ocurrió súbitamente o ocurrió poco a poco? Puede haber síntomas relacionados con problema de insuficiencia arterial coronaria, como la angina de pecho, que es el dolor precordial. El paciente que tiene una disnea cardíaca puede sufrir ortopnea, que luego lo vamos a definir. Ortopnea es incapacidad total para adoptar el decúbito, o sea, el paciente no se puede acostar porque siente que se ahoga. O disnea paroxística nocturna. Esta quiere decir que el paciente sí logra permanecer acostado unas horas, pero cuando la posición acostado le incrementa el flujo circulatorio pulmonar por retorno, el paciente se tiene que sentar bruscamente a medianoche porque siente que se está ahogando. Ingurgitación yugular, que ya la vimos en cuello, que hay grados, acuérdense, grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Anomalías en los ruidos cardíacos, aparición de un tercer ruido, por ejemplo, que eso le llaman ruido de galope, ¿sí? Acuérdense que los que normalmente se oyen son ruidos 1 y 2.
y la presencia de estertores crepitantes finos en las bases pulmonares por congestión pulmonar vascular. Esas son las características semiológicas de una disnea cardíaca. En cambio, una disnea pulmonar generalmente es repentina o por exacerbación. No toda la vida están disneicos, y los cardiópatas sí. Se despierta con la actividad física, en emociones fuertes. Mejora, al contrario de esta, cuando al paciente lo pones recostadito con la cabeza ligeramente levantada, y mejora cuando haces que el paciente tosa y expulse secreciones y deje libre las vías aéreas. Este cuadrito es importante porque eso les permite hacer una diferenciación entre una disnea de origen cardíaco y una disnea pulmonar. Bueno, pues ya prácticamente quedan 3 minutos. Yo tengo una junta ahorita a las 10. Mañana nos vemos, ¿sí? No se desconecten para poder pasar lista. Bueno. Sí. Sí. Bueno, se llama flagistatin, que tiene metronidazol, ¿sí? Permítame tantito. Bueno, entonces nos vemos mañana en la clase. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias.